Mi padre tuvo un romance con una modelo en decadencia. Mi madre quedó destrozada, lloró muchísimo y pidió el divorcio. En el tribunal, el juez me preguntó con quién quería vivir. Bajo la mirada esperanzada de mi madre, elegí a mi padre infiel. Expliqué tranquilamente que era culpa de mi madre por no haberme dado un hermanito. Siempre fui una niña detallista y responsable, y necesitaba ayudar a mi padre a cuidar del bebé que estaba por nacer. Mi madre se cubrió el rostro y empezó a llorar desconsoladamente. Fue gracioso. Ella estaba fingiendo, porque ambas sabíamos que los mejores momentos para nosotras apenas estaban por comenzar. En el tribunal, el juez me preguntó con quién quería quedarme. Todos pensaban que elegiría a mi madre, por la estabilidad del hogar, el cariño y todo lo que tenía sentido. Pero no, elegí a mi padre, que estaba nervioso cuidando a la amante, Vanessa Thor, y su barriga de embarazada. Mi padre estaba impactado, pero rápidamente se encogió de hombros. Al final, yo solo era una niña, su hija, no un hijo. Para él, las niñas eventualmente se casan y salen de la familia. Cuando el juez me preguntó por qué elegía a mi padre, puse mi cara más inocente y dije, papá está pasando por momentos difíciles. Solo quiere estar con la tía Vanessa. ¿Qué hizo mal? Papá está ocupado ganando dinero y la tía Vanessa está esperando un bebé. Tengo que ayudar a papá a cuidar del bebé. Mamá siempre está ocupada enseñando a otros niños. Ni siquiera podía tener un hermanito. Y no iba a dejar que papá tuviera uno con otra persona. Eso sería cruel. A mi lado, mamá se cubrió el rostro, con los hombros temblando mientras lloraba incontrolablemente. Solo yo sabía la verdad. Me estaba riendo tanto por dentro que dolía. ¿Mamá lloró de verdad en ese momento? No. Estaba actuando. Todo estaba planeado. Yo hice mi parte del espectáculo y ella trajo las lágrimas. De repente, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba recordando el año del divorcio de mis padres. En ese momento, mamá aún no sabía del romance de papá con Vanessa. Todavía no lo había confrontado ni exigido el complicado divorcio. Aunque era de madrugada, no tenía sueño. El tiempo era esencial. Mamá encontraría las pruebas de la infidelidad de papá en el celular y estallaría. Perdería el control y la pesadilla comenzaría de nuevo. Me levanté rápido. Salí corriendo de la cama y golpeé la puerta del dormitorio principal. Esta era mi única oportunidad de reescribir el pasado y evitar que la tragedia se repitiera. Mamá abrió la puerta medio dormida, parpadeando confundida. «Fiona, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás durmiendo?» Como una anguila escurridiza, pasé junto a ella. Cerré la puerta con llave y la jalé para que se sentara en la cama. «Mamá», dije, «tienes que escucharme». Entonces le conté todo lo que recordaba. ¿Por qué? Aparte de mí, la mujer que más me amó fue quien me dio la vida. Hablé sobre cómo engañar a papá y a Vanessa. Los ojos de mamá ya estaban rojos y llenos de lágrimas cuando la miré. Debió entender las palabras que no dije. Me abrazó fuerte, apretándome contra su pecho. Acurrucada en ella, finalmente me sentí segura. «Mamá», susurré, «papá instaló cámaras secretas en la casa. Él cree que puedes engañarlo, aunque es él quien lo hace. Hay cámaras escondidas en la sala. Menos mal que no ha llegado al extremo de ponerlas en la habitación. No me habría atrevido a contar esto si hubiera cámaras en el dormitorio. Comienza a recopilar pruebas sin que él lo note», le dije. «Después, pide el divorcio en el momento adecuado. En el tribunal elegiré a papá». Los ojos de mamá estaban nublados, como si quisiera decir algo. Extendí la mano y coloqué mi palma en su mejilla. «Mamá, confía en mí. Me aseguraré de que tengamos una buena vida». «Lo prometo». Después de la audiencia en el tribunal, me mudé con papá a la mansión Riverside en Savannah. Fui la niña dulce que se preocupaba profundamente por la felicidad de papá. No cuestioné por qué un hombre que supuestamente estaba en quiebra de repente podía pagar una mansión de lujo. En cambio, declaré emocionada. «¡Wow! Esta casa es increíble. La tía Vanessa estará mucho más cómoda teniendo al bebé aquí». De inmediato corrí hacia papá, haciendo un gran espectáculo de mi compromiso para cuidar al bebé que aún no había nacido. Tal vez papá todavía tenía un poco de amor paternal por mí, porque sin dudarlo transfirió $5,000 a mi cuenta bancaria, diciéndome que los usara como quisiera. Luego salió corriendo, alegando que tenía trabajo. Claro, yo sabía mejor. Ya no era una niña de verdad. Sabía exactamente a dónde iba. Y Vanessa también lo sabía. Tan pronto como papá se fue, la dulce fachada de Vanessa se desmoronó. «Mocosa descarada», explotó. «Ya tienes suficiente edad para saberlo. Deja de aprovecharte de tu padre». Había algo en sus ojos, algo oscuro y desesperado que no pude entender del todo. Clavó sus uñas afiladas en mí, tomó mi teléfono y transfirió los $5,000 a su cuenta. La mansión Riverside en Savannah no era el tipo de lugar en el que imaginaba vivir. Era imponente, excesivamente grande,
pero carente de cualquier rastro de calidez humana. Contrario a lo que papá siempre decía, aquella casa no parecía el refugio que tanto proclamaba. Había algo extraño en el aire, algo que no me dejaba sentirme cómoda. Vanessa parecía estar siempre presente, rondando por los pasillos como una sombra que nunca se alejaba. Cuando papá me dio los $5,000, supe exactamente lo que intentaba hacer. Creía que podía comprarme, que todo estaría bien solo porque tenía dinero, pero ese dinero no me importaba. Yo quería algo mucho más profundo. Quería que pagara. Quería que todos pagaran. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido amortiguado de los pasos de Vanessa, quien me observaba desde lejos. Cada vez mostraba un lado más agresivo y hostil. Sabía que tenía miedo de perder todo lo que mi padre podía ofrecerle, pero lo que no sabía era que yo tenía un plan mucho más grande en mente. También sabía que no podía confiar en nadie allí, ni siquiera en mi propio padre. Él pensaba que podía manipularme, pero estaba completamente equivocado. Esa noche, mientras todos estaban ocupados con sus asuntos, decidí dar el primer paso. Sabía dónde escondía mi padre documentos importantes, y lo que encontré me hizo tragar en seco. Estaba siendo chantajeado. No era solo Vanessa quien tenía control sobre él. Alguien más estaba jugando con él, y sabía exactamente quién era. «Fiona, ¿qué estás haciendo?». La voz de Vanessa rompió el silencio. Apareció detrás de mí, con los ojos llenos de furia, pero por un instante vi algo más en su mirada. Miedo. Sabía que yo tenía algo que podía destruirlo todo. Y de hecho lo tenía. «Nada, tía Vanessa», respondí con una sonrisa fría. «Solo revisaba los papeles que papá guarda tan celosamente. No querrás que le cuente todo lo que está pasando, ¿verdad?». Se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a agredirme, pero antes de que pudiera moverse, la interrumpí. «No sería inteligente, ¿cierto?», dije. «A papá no le gusta que la gente se meta en sus asuntos. Y ahora, Vanessa, no querrás que descubra lo que estás haciendo, ¿o sí?». El silencio se prolongó, y por un instante creí que cedería, pero entonces rió, y ese sonido me heló la sangre. «¿Crees que puedes intimidarme?», se burló. «No tienes idea de con quién estás tratando, querida». La miré directamente, sin pestañear. Vanessa no lo sabía, pero yo tenía todas las cartas en mi mano, y esto apenas comenzaba. Ella no entendía que en mi mente había un juego de ajedrez, donde yo movía las piezas mientras todos los demás actuaban por instinto. Esa casa, con todas sus cámaras y secretos, sería mi arena, y sabía exactamente qué hacer para ganar. Vanessa sabía que yo estaba al tanto de algo más grande de lo que podía imaginar, pero lo que nadie sabía era que, mientras ellos se distraían con sus traiciones, yo estaba observando. Algo estaba a punto de explotar, y no iba a esperar más. Las cosas cambiaron rápidamente en Riverside. Sentí que ya no tenía el control, o al menos eso pensé por un tiempo. Vanessa se volvió más irritable y posesiva, mientras que papá parecía cada vez más ausente, sumido en sus propios problemas. Pero había algo extraño en su comportamiento, algo que me hacía sospechar que no estaba tan seguro como aparentaba. Sabía que estaba involucrado en asuntos turbios. Sabía que las amenazas no venían únicamente de Vanessa. Comencé a juntar las piezas, una por una. Esa tarde, papá salió para una de esas interminables reuniones que siempre se empeñaba en ocultarme. La casa estaba vacía, y eso me daba una sensación de libertad y poder. Vanessa estaba en su habitación, probablemente temerosa de que yo descubriera más secretos. Decidí actuar. Entré al despacho de papá, donde guardaba todos sus documentos importantes. Cada rincón de ese lugar estaba lleno de rastros que él creía haber escondido bien, y allí, en el fondo de un cajón, encontré algo que me hizo detenerme. Era una foto de Vanessa, pero no era una foto cualquiera. Estaba rasgada, pero se veía lo suficiente. Estaba en un hotel, pero lo más impactante no era el lugar, sino la compañía. Junto a ella estaba un hombre desconocido, alguien que de alguna forma reconocí. No era cualquier persona, era mi tío. El impacto fue inmediato. Intenté racionalizar, pero no pude. Mi tío. Él, que siempre tuvo una relación extraña con mi madre, estaba involucrado con la amante de mi padre. ¿Cómo encajaba todo esto? ¿Qué estaba pasando detrás de esa fachada que todos intentaban mantener? Lo que no sabía era que ese descubrimiento desencadenaría una serie de eventos inesperados. Aún estaba tratando de asimilarlo cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. «Fiona, ¿qué haces aquí?». La voz de Vanessa sonó llena de furia. Me había seguido hasta allí. Me giré lentamente, tratando de disimular mi sorpresa, pero no pude ocultar mi expresión. Ella sabía que yo sabía. Sabía que estaba en lo cierto. «Solo tenía curiosidad», respondí tranquilamente, sosteniendo la foto en mi mano, escondiéndola detrás de mí. «Pero ya que estás aquí,
Mejor hablemos de algunas cosas. Vanessa dio un paso al frente, y algo en sus ojos me hizo darme cuenta de que el control que creía tener se estaba desvaneciendo. Ya no tenía miedo de mí. Había algo más en juego, y yo aún no sabía exactamente qué. ¿Crees que puedes destruir todo lo que él ha construido? Siseó. No te atrevas a meterte en mi mundo, Fiona. No tienes idea de lo que estás haciendo. Ya no le tenía miedo, pero había algo extraño en su amenaza. Era como si hablara desde un lugar mucho más profundo, mucho más peligroso. Tal vez sabía algo que yo aún no había descubierto. Quizás sé más de lo que crees, dije con una sonrisa fría. Ahora es tu turno de preocuparte. Antes de que pudiera responder, escuché pasos en el pasillo. Papá había vuelto. Sabía que mi ventaja se estaba agotando, pero en lugar de huir de la situación, me mantuve firme. Tenía algo que él no sabía que yo tenía. Cuando papá entró en el despacho, me miró con desconfianza. No fue por la foto, sino porque parecía más calculadora de lo habitual. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a las dos, visiblemente tenso. Vanessa me miró con rabia, pero sabía que no sería ella quien tomaría las riendas de la situación. Tenía una carta más que jugar. «Papá, ¿sabías que Vanessa está con el tío?», pregunté sin rodeos. El silencio fue absoluto. Papá palideció por un momento y luego su expresión cambió. Sabía que estaba al tanto, pero no quería que yo lo supiera. El juego estaba volviéndose en su contra. Ya sabía que papá había perdido el control de la situación, pero en ese momento, el pánico se reflejó en su rostro. Estaba visiblemente nervioso, intentando ocultar lo que había pasado. «Fiona, tú no puedes hablar de esto», balbuceó, tratando de recomponerse. No dije nada, solo lo observé, viendo cómo intentaba soportar el peso de la mentira que llevaba. Pero yo estaba lejos de ser ingenua. Sabía que había más, y que vendría más. Vanessa, por su parte, parecía completamente furiosa. Estaba sin palabras por un instante, pero su silencio solo aumentaba la tensión. «¿Qué quieres decir con eso, papá?», pregunté, ya sabiendo que estaba a punto de perder la compostura. La verdad tenía que salir a la luz, fuera cual fuera el costo. Me miró, buscando una salida, pero ya no había espacio para mentir. Algo estaba a punto de romperse, y yo podía verlo claramente. «Te lo contaré todo, Fiona», suspiró, rindiéndose, probablemente porque ya sabía que la situación estaba fuera de control. «Pero debes entender que la situación no es lo que crees». Y entonces comenzó a contar. Pero no era una historia cualquiera. La verdad que reveló fue aún más aterradora de lo que imaginé. El asunto con el tío no era solo un romance secreto. Estaban involucrados en un esquema ilegal, algo relacionado con grandes sumas de dinero y negocios ilícitos. Estaban unidos en una red de corrupción, y Vanessa, con su implicación, formaba parte de eso. Sentí el estómago revolverse mientras escuchaba, pero no mostré ninguna reacción. Tenía que controlarlo todo. «¿Qué esperas que haga con esta información?», pregunté con un tono de voz que apenas reconocí. Estaba en completo control y él lo sabía. Papá se quedó en silencio por un momento, y cuando lo entendió me miró de una manera diferente, con algo de miedo y sorpresa. «Estás jugando un juego peligroso, Fiona, pero si quieres ayudarme, tenemos que actuar rápido». Se acercó a mí, casi suplicante, pero ya no estaba interesada en salvar su pellejo. «¿Ayudarte?», pregunté riendo. «No estoy aquí para salvar a nadie, papá. Solo quiero lo que me corresponde, y ni tú ni Vanessa me impedirán obtenerlo». Intentó apelar a mi lado emocional una vez más, pero ya no era la niña inocente que él pensaba que era. Había jugado mi propio juego y, ahora, él era el peón. En ese instante, escuché a alguien golpear la puerta. Era Vanessa, obviamente, queriendo saber qué estaba pasando. «¿Qué está pasando aquí?», entró, con el rostro rojo de furia. «No te saldrás con la tuya, Fiona. No importa lo que hayas descubierto». Antes de que pudiera decir algo más, el timbre de la casa sonó, interrumpiendo su amenaza. Era alguien inesperado. Mi tío. Estaba de pie en la puerta, con una expresión tensa, y me hizo sentir que algo mucho peor estaba a punto de suceder. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando no mostrar sorpresa. Entró sin vacilar y fue directo al grano. «Fiona, no sabes todo lo que está pasando. Hay algo que debes entender antes de que sea demasiado tarde. Tu padre está involucrado en cosas que van mucho más allá de lo que puedes imaginar, y soy la única persona que puede ayudarte a salir de esto». El peso de sus palabras no me golpeó de inmediato, pero sabía que algo muy grande estaba por desarrollarse. ¿Qué sabía? ¿Y qué significaba eso para mí? Estaba en shock. Mi tío entró en esa casa con una autoridad aterradora, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, o tal vez aún más. Lo que me dejó aún más perpleja fue el hecho de que no parecía sorprendido por lo que había descubierto.
Parecía preparado. Tienes razón en preocuparte, Fiona, dijo con calma, mientras me observaba con ojos fríos y duros. Pero lo que no entiendes es que, hasta ahora, solo estabas jugando a ser espía. Ahora has entrado en un juego de adultos. Y las reglas han cambiado. Tragué saliva. ¿Qué quería decir con eso? Empezaba a sentir que había mucho más en el mundo de secretos y mentiras que mi padre, Vanessa y mi tío vivían. Más de lo que podría soportar. No entiendo, respondí, tratando de mantener la compostura. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Que todo esto es más grande de lo que imaginaba? Asintió con la cabeza. Un movimiento sutil, pero cargado de gravedad. Esto es solo la punta del iceberg, Fiona. Tu padre, Vanessa y yo. Estamos todos involucrados en un esquema que va mucho más allá de las traiciones y las mentiras. Es algo grande, y tienes una decisión que tomar. Si sigues en tu camino, terminarás atrapada en la misma red. Lo miré con una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía decirme eso ahora? Después de todo lo que ya había hecho, como si yo hubiera sido tan ingenua como para no darme cuenta de que me dirigía hacia algo más siniestro. ¿Y qué quieres de mí entonces?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Él dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de contarme un oscuro secreto. Quiero que sepas la verdad. Quiero que veas lo que realmente son tu padre y Vanessa. Pero también quiero que entiendas que hay un precio que pagar por todo esto. Y ese precio es demasiado alto para cualquiera de nosotros. Me sentí cada vez más acorralada. La verdad ya no era un simple juego, una venganza inocente. Era una prisión de la que no sabía si podría escapar. ¿Qué significa precio alto? Mi voz salió más tensa de lo que me hubiera gustado, pero no pude evitarlo. Ya estaba perdida en el torbellino de revelaciones y manipulaciones. Mi tío hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara, hasta que sus palabras cortaron el aire como afiladas cuchillas. Cuando la verdad se difunde, Fiona, las consecuencias no solo afectan a los culpables, afectan a todos los que están alrededor. ¿Estás dispuesta a destruir tu familia y todo lo que conoces para conseguir lo que quieres? Sabía lo que quería decir, y la respuesta estaba más clara que nunca. La familia que conocía ya no existía. Estaba derrumbándose pedazo a pedazo y ya no tenía a dónde correr. En el fondo sentía que, tal vez, la venganza ya no era suficiente. Tal vez, lo que realmente necesitaba era borrar todo lo que había sido y empezar de nuevo. ¿Pero cómo? Vanessa, aún furiosa, no perdió la oportunidad de interrumpir nuestra conversación. Se sentía amenazada, y nada me hacía más feliz. Su miedo era la prueba de que sabía que su imperio de mentiras estaba en ruinas. Y para mi sorpresa, ya no parecía tan arrogante como antes. ¿Crees que tienes el control? ¿Fiona?, escupió Vanessa, mirándome con puro odio. Estás jugando con fuego. Tu padre te abandonará, como hizo con todos los demás. Y cuando se dé cuenta de lo que has hecho, será demasiado tarde para ti. No dije nada. Solo sonreí fríamente, sintiendo una secreta satisfacción al ver cómo el castillo de naipes de Vanessa se desmoronaba ante mis ojos. Pero, de repente, todo cambió. Una llamada inesperada en mi móvil interrumpió la creciente tensión. Era mi madre. Dudé por un momento antes de contestar, pero su voz me hizo sentir una ola de pavor. Fiona, no vas a creer lo que he descubierto. Su voz era baja, tensa, casi como si estuviera en un lugar peligroso. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi madre, en algún lugar, estaba a punto de revelarme algo para lo que no estaba preparada. Estaba paralizada. La voz de mi madre, temblorosa y urgente, seguía resonando en mi mente, pero no logré procesar sus palabras de inmediato. Algo había cambiado, algo grande estaba a punto de revelarse, y no sabía si estaba lista para escucharlo. Fiona, encontré algo en el celular de tu padre. Su voz se quebró antes de continuar. Algo que destruirá todo lo que crees saber. Me quedé sin palabras. La última vez que mi madre había mencionado el celular de papá, estaba en una búsqueda desesperada para encontrar evidencias de lo que él hacía en las sombras. Ahora, parecía que había encontrado algo mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué encontraste? Mi pregunta salió como un susurro, mientras mi mente intentaba prepararse para lo peor, pero el miedo ya se estaba apoderando de mí. Mi madre no respondió de inmediato. Parecía dudar, tal vez decidiendo si yo estaba lista para la verdad. O quizás ella misma seguía intentando comprender lo que acababa de descubrir. Cuando finalmente habló, su voz era más firme, como si se estuviera preparando para una batalla. Fiona, tu padre, no está solo con Vanessa, dijo con una intensidad que me dejó sin aliento. Está involucrado en algo mucho más grande, y tendrás que tomar una decisión difícil. Casi no podía entender lo que estaba intentando decirme. ¿Qué podía ser más grande que lo que ya sabía sobre mi padre y su amante? Estaba comenzando a perder el control de la situación,
y las piezas de este juego se movían más rápido de lo que podía seguir. ¿Qué significa eso? Apenas pude formular la pregunta. Con cada palabra de mi madre sentía que el agujero se hacía más profundo y oscuro. Fue entonces cuando me dio la respuesta que nunca imaginé escuchar. Tu padre respiró profundamente, como si pesara cada palabra. Está involucrado en lavado de dinero. Y Vanessa no es solo la amante embarazada. Está trabajando con él, como cómplice. Están organizando un esquema que involucra a varias personas, incluido el tío de Vanessa. Y todo esto podría caer sobre nosotros. Me quedé sin palabras. Cada célula de mi cuerpo estaba congelada. La imagen de papá, el hombre que pensaba que era solo un infiel, se desmoronaba ante mí. No era solo un simple traidor. Estaba metido en un juego sucio, y yo, en medio de todo, no sabía cómo reaccionar. ¿Y mi vida? ¿Qué significa esto para mí? Mi pregunta salió como un grito silencioso, pero mi madre estaba preparada. Significa que ya no puedes ser una espectadora. Fiona, tienes que decidir de qué lado estás, dijo con firmeza. Pero había un dolor en su voz que no podía ignorar. Si sigues a su lado, te involucrarás más de lo que imaginas. Y si decides estar conmigo, las consecuencias también serán graves. Pero, sea cual sea tu decisión, la vida tal como la conoces ya no existe. Sabía que tenía razón. No había vuelta atrás. Las piezas encajaban, y cada una de ellas me empujaba hacia un camino sin salida. Y lo peor, empezaba a darme cuenta de que mi destino ya no era algo que pudiera controlar. Mientras tanto, en la mansión, Vanessa estaba aún más impertinente, cargando con el peso del secreto. Ya no me trataba con la misma arrogancia de antes. La mujer que solía atacarme con palabras afiladas, ahora estaba acorralada, temerosa de lo que podría ocurrir en cualquier momento. Y lo peor de todo, mi padre parecía haberse convertido en una sombra del hombre que conocía. Estaba más distante, más aislado, más confundido, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él mismo. Fue entonces cuando llegó una carta. No era cualquier carta. Estaba sellada y sin remitente, con una advertencia clara. No te metas en esto. La verdad puede destruirlo todo. Sabía que era un punto de inflexión. La carta era para mí. No era una amenaza, sino una convocatoria. Y en ese momento, entendí que la verdad ya no sería una opción. Se impondría, de una forma u otra. La carta era la llave a algo mucho más profundo de lo que podía imaginar. Con las manos temblorosas, rompí el sello y comencé a leer. Las palabras estaban escritas con una caligrafía elegante, pero el mensaje era claro y directo. Si quieres entender lo que realmente está pasando, busca en el escritorio de tu padre. Al fondo del cajón derecho encontrarás lo que está perdido. Pero ten en cuenta, una vez que lo descubras, no habrá marcha atrás. La advertencia era clara, y no podía ignorarla. Sabía que debía ir al despacho de papá. Algo me decía que aquello no era una simple amenaza vacía, sino una verdad esperando ser revelada. Sin embargo, antes de hacer cualquier cosa, algo me detuvo. Miré a mi madre, que estaba sentada en la sala, con los ojos fijos en el televisor, como si intentara escapar de la realidad. Era como si quisiera convencerse de que todo era una ilusión, pero sabía que ella también sentía que la tormenta estaba a punto de caer sobre todos nosotros. Decidí actuar rápido. La carta me dio un impulso, una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando. Me levanté y fui hacia el despacho de papá, el corazón latiendo fuerte, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar, miré alrededor sintiendo la tensión en el aire. La mansión estaba en silencio, excepto por el sonido distante de Vanessa hablando por teléfono. No tenía tiempo que perder. El cajón derecho estaba exactamente donde sabía que estaría y, al abrirlo, encontré algo que me hizo estremecer. Un sobre grueso, sellado con el logotipo de una empresa que reconocía, pero no podía identificar de inmediato. Sabía que algo ahí era más que simples negocios. Con el sobre en las manos, sentí una creciente inquietud. Estaba a punto de abrir lo que podría ser la última pieza del rompecabezas, algo que cambiaría todo para siempre. Abrí el sobre, y dentro había una carpeta llena de documentos. Lo que encontré fue una auténtica bomba: contratos, transferencias bancarias, registros de reuniones secretas e incluso una lista de personas involucradas en algo que no podía creer. Mi padre, la persona de la que creía saberlo todo, estaba implicado en algo mucho más oscuro que cualquier traición que hubiera cometido. No solo estaba lavando dinero, estaba siendo manipulado por una red internacional de tráfico de influencias, corrupción y crímenes financieros a gran escala. Vanessa, al parecer, no era solo la amante embarazada, sino una pieza clave en este juego. Estaba vinculada a otros contactos que mi padre había hecho a lo largo de los años,
Pero había algo aún más inquietante. Al final de los documentos, había una carta firmada por una persona que no reconocía. Antonio Ramos. El nombre no me decía nada, pero algo en él parecía importante. Esa persona, claramente, estaba coordinando todas las operaciones, con mi padre y Vanessa en el centro de todo. Antes de que pudiera digerir completamente lo que tenía ante mí, el sonido de pasos en el pasillo me hizo congelarme. Papá se estaba acercando. Rápidamente tomé los documentos y los escondí debajo del escritorio, intentando mantener la calma. Él entró en la sala, visiblemente cansado y con los ojos hundidos, como si hubiera pasado noches en vela. Cuando me vio, su expresión se suavizó por un momento, pero pronto fue reemplazada por una mezcla de incomodidad y sospecha. «Fiona, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando ocultar la tensión en su voz. Sabía que estaba preocupado, pero lo que él no sabía era que, en ese momento, yo tenía más control de la situación del que imaginaba. Lo miré con una sonrisa fría, algo que nunca había hecho antes. «Solo intentaba entender algunas cosas, papá. Pareces tener muchas preocupaciones últimamente», respondí con calma, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Había visto la verdad, y ahora sabía que no había vuelta atrás. Él guardó silencio por un momento, sopesando mis palabras, antes de acercarse y tomarme del brazo con fuerza. Su mirada era intensa, amenazante, como si intentara intimidarme. «Fiona, no te metas en cosas que no entiendes», dijo en un tono bajo y amenazante. «No sabes con quién estás lidiando». Era la primera vez que me trataba de esa manera. Antes, siempre había sido un padre distante, pero con cierta bondad disfrazada. Ahora, parecía ser solo un hombre desesperado por mantener su mundo derrumbándose bajo control. Me solté rápidamente de su agarre y di un paso atrás, mirándolo sin miedo. Sabía que estaba al límite, pero lo más sorprendente sucedió en ese momento. De repente, se puso pálido, como si algo hubiera pasado por su mente. Sus ojos se abrieron de par en par, y sin decir una palabra salió de la sala, como si estuviera huyendo de algo. Mi mente giraba. ¿Qué sabía él? ¿Qué me estaba ocultando? Algo estaba a punto de explotar, y yo estaba en el centro de todo. El silencio que se apoderó de la casa era insoportable. Papá se había ido apresuradamente, y sabía que no sería fácil descubrir más sobre lo que estaba sucediendo. Todo parecía girar en torno a una figura misteriosa, Antonio Ramos. La carta con su nombre escrito tan precisamente parecía ser el inicio de algo aún más oscuro de lo que podía imaginar. Con los documentos todavía guardados bajo el escritorio, no podía dejar de pensar en lo que decían. Esa red criminal, esa manipulación tan cuidadosamente planeada. Era imposible que mi padre estuviera involucrado sin entender la gravedad de lo que ocurría. Pero, por otro lado, ¿sabía él todo o era solo otra marioneta en este juego? La presencia de Vanessa, tan cerca, tan implicada, ¿qué era lo que realmente buscaba? Siempre había sido agresiva y manipuladora, pero parecía saber mucho más de lo que aparentaba. Necesitaba entender qué estaba pasando, y para eso, debía profundizar en la vida de Antonio Ramos. ¿Quién era él? ¿Qué representaba para mi padre y para Vanessa? La curiosidad me consumía. Decidí que la mejor forma de obtener información sería ir a la oficina de Antonio, si era posible. Y entonces recordé la última pista que había dejado pasar, la empresa que representaba. Sabía que había alguna conexión entre ella y mi padre, y tal vez allí encontraría la clave de todo. Pero lo que no imaginaba era que, al buscar esa pista, encontraría algo mucho más impactante. Al día siguiente, tomé coraje y salí a buscar dicha empresa. Al llegar me recibió una recepcionista que parecía saber algo sobre mi padre. Me miró con una expresión sospechosa, pero no intentó detenerme. ¿Está aquí para hablar con el señor Ramos?, preguntó con un tono que daba a entender que sabía más de lo que debía. «Sí, soy Fiona, hija de uno de los inversores. Necesito algo de información», respondí, intentando disimular la inquietud que me invadía. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que allí encontraría respuestas. Me llevó hasta una pequeña sala al fondo, donde una mesa estaba cubierta de papeles y archivos. El olor a cigarrillos y café era fuerte en el aire. Cuando entré, vi una foto sobre la mesa, una foto en la que mi padre y Antonio Ramos aparecían juntos, sonriendo. No había dudas de que tenían una relación íntima, pero había algo más en la foto que me dejó desconcertada. Una mujer al fondo, que no era Vanessa. Era más joven, con el cabello oscuro y una mirada enigmática. La recepcionista notó mi mirada fija en la foto y con una sonrisa forzada dijo: «Esa es la esposa de Antonio, una mujer muy reservada. Nunca aparece por aquí». Mi mente dio un salto. La esposa de él. Nunca supe que Antonio Ramos tenía esposa. Algo estaba mal allí, y necesitaba saber qué.
Mientras ella me distraía con más información sobre la oficina, decidí buscar discretamente entre los papeles. Fue cuando encontré un sobre, sellado y cuidadosamente guardado en un cajón. Cuando lo abrí, el contenido era algo que nunca imaginé encontrar. Fotos antiguas de mi madre, fotos de Vanessa e incluso de un hombre desconocido, que parecía ser mayor, pero con una expresión sombría. Las imágenes estaban fechadas de años atrás, y había una inscripción a mano en la parte de atrás de una de las fotos, que decía solo, «Este es el comienzo del fin». Sentí un escalofrío. Era como si el pasado comenzara a revelarse de una forma aterradora, y no sabía si estaba preparada para eso. De repente, alguien abrió la puerta. Era una figura imponente, con una mirada severa. Antonio Ramos. Me miró por un momento, sin sorpresa, como si ya supiera de mi presencia allí. «Fiona, no deberías estar aquí», dijo él, su voz grave y llena de autoridad. «¿Qué crees que estás haciendo?» No podía creer que él estuviera frente a mí, el hombre que parecía controlar todo. Miró los papeles en mis manos y sonrió de manera enigmática. «Ahora que descubriste, ya no hay vuelta atrás», murmuró, dando un paso hacia mí. Estaba tensa, pero no podía ceder. No ahora. Él sabía que había encontrado algo importante, y eso me daba una ventaja. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero la rabia crecía dentro de mí. «¿Qué está pasando con mi padre y con Vanessa?». Él rió suavemente, casi como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. «¿Qué quiero? Quiero que entiendas que esta historia va mucho más allá de cualquier secreto familiar. Tu padre, tu madre, Vanessa, todos ustedes forman parte de un juego más grande, mucho más grande de lo que imaginas. Y tú, Fiona, tienes un papel crucial que desempeñar». Me estaba quedando sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? Se acercó aún más y sus palabras fueron como una cuchilla afilada. «La única manera de evitar que todo se derrumbe es tomar una decisión, Fiona. Y al final, solo tú puedes decidir quién pagará el precio». Se dio la vuelta para salir, pero antes de cerrar la puerta, me dejó con una última frase. «No busques más, o te arrepentirás». Quedé paralizada por un momento, sin saber qué hacer. Sabía que algo estaba por suceder, algo que nadie podría evitar. Ganchos para el próximo capítulo. La elección de Fiona se vuelve inevitable. La amenaza de Antonio Ramos pesa sobre ella. ¿Qué hará ahora? Con el pasado de su madre y los misterios de su padre en juego, Fiona necesita tomar decisiones difíciles que pueden alterar el destino de todos a su alrededor. Capítulo 8. El último juego. Permanecí paralizada durante largos minutos tras las palabras de Antonio. Esas amenazas no eran solo palabras vacías. Él sabía algo que aún no comprendía, y eso me daba una sensación de desesperación. No sabía en quién más confiar. Pero una cosa estaba clara. Estaba en un juego peligroso, y no tenía otra opción más que jugar también. Decidí enfrentarme a mi madre. Ya no había espacio para secretos. Necesitaba entender todo. Fui hasta su casa, y al entrar, la encontré sentada en la sala, en silencio. El ambiente estaba cargado, como si el aire estuviera denso con secretos no dichos. Cuando me vio, su mirada se deshizo en tristeza, pero yo no estaba interesada en sus falsas lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?», pregunté con firmeza. «¿En qué están involucrados tú y papá? Descubrí sobre Antonio Ramos y esas fotos. ¿Quién es la mujer en esas imágenes? ¿Y por qué Vanessa y él estaban tan involucrados en todo esto?». Ella dudó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Ya no parecía la mujer fuerte y controladora que conocía. Algo se había roto dentro de ella, y pude ver el verdadero dolor reflejado en su rostro. «Fiona, no sabes lo que estás diciendo», comenzó ella, pero la interrumpí. «No me mientas, ya sé más de lo que imaginas». Entonces se entregó, con un suspiro pesado. Su voz estaba temblorosa, y finalmente la verdad comenzó a desenrollarse. «Antonio Ramos fue un error, Fiona. Un error que cometí hace muchos años. Él y tu padre estaban involucrados en algo mucho más grande, algo que involucra dinero sucio, tráfico y manipulación. Cuando comencé a relacionarme con él, todo parecía tan seductor, tan fácil. Estaba perdida en la ilusión de poder y control. Pero Antonio, él no me amaba. Nunca amó a nadie. Y usó a tu padre de una manera que ni te imaginas. Me quedé en shock. ¿Mi padre involucrado en algo tan oscuro? Siempre fue el héroe de mi vida, alguien en quien confiaba, y ahora estaba inmerso en un mar de mentiras. «Pero Vanessa, ¿qué tiene que ver con todo esto?», pregunté, tragándome el nudo en la garganta. Mi madre miró al suelo y me di cuenta de que algo estaba aún más mal. «Vanessa no es quien tú crees, Fiona. Ella está ligada a Antonio de una manera que va más allá de una simple amante. Ella
fue puesta en nuestra vida como una especie de trampa. No está embarazada de tu padre, Fiona. Está embarazada de Antonio Ramos. Esto es parte de un plan mayor para destruir a tu familia, tu vida. Y tu padre, él fue cegado por esta mujer, como todos nosotros fuimos cegados por él. El shock fue devastador. Vanessa, esa mujer arrogante y cruel, que siempre me trató con desdén, estaba jugando un juego aún más sucio. Y mi padre, él había sido manipulado todo el tiempo, al igual que todos nosotros. Ya no sabía en quién creer. Pero lo que más me sorprendió fue lo que mi madre reveló a continuación. Fiona, no pienses que estás libre de todo esto. Tú eres parte de todo esto. Desde el momento en que elegiste quedarte con tu padre, te convertiste en una pieza en su plan. Y ahora, ellos saben que sabes demasiado. La miré, incrédula. ¿A dónde me estaba llevando todo esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Yo soy parte de su plan? ¿Cómo es eso? Dije con la rabia creciendo dentro de mí. Ella bajó la cabeza y murmuró. Todo el tiempo, Fiona. Todo el tiempo. Antes de que pudiera digerir más esta revelación, la puerta de la casa se abrió violentamente y Antonio Ramos entró, acompañado de Vanessa, que estaba visiblemente molesta. Se acabó, Fiona, dijo Antonio con una sonrisa fría y amenazante. Elegiste involucrarte con las personas equivocadas y ahora tendrás que pagar por lo que sabes. Vanessa me miró con desprecio, sus ojos llenos de furia. Se acercó a mí, pero antes de que pudiera hacer algo, Antonio la detuvo, impidiéndole acercarse. No, Vanessa. Ella aún tiene un papel que desempeñar. ¿Qué quería decir con eso? No lo sabía, pero todo comenzaba a tener sentido. Ellos habían manipulado todo para llegar hasta aquí, y yo, sin darme cuenta, había sido el punto de quiebre. Yo era la clave para el desenlace. ¿Qué quieres de mí? Grité, desesperada. Antonio, con una sonrisa diabólica, se acercó. Ya lo sabes, Fiona. Ahora, lo único que falta es que tomes la decisión correcta. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, una explosión de luz iluminó la sala, y la casa se vio envuelta por una ola de pánico. Mi padre apareció, acompañado de policías. Estaba en shock, pero cuando vio a Antonio y Vanessa allí, la expresión de culpa se apoderó de él. ¿Lo sabías? Grité hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste involucrarte en esto? ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia de esta manera? Él no respondió. En su lugar, Antonio hizo un gesto brusco, y las puertas se abrieron para revelar a un grupo de policías que arrestaban a Vanessa y Antonio. Esa escena parecía irreal, pero era la realidad que tenía que enfrentar. Mi vida nunca más sería la misma, y los secretos familiares finalmente estaban siendo expuestos al mundo. Después de todo lo ocurrido, me alejé de mi padre, me sentí traicionada, pero comencé a reconstruir mi vida lejos de Antonio y Vanessa. Antonio Ramos, arrestado por sus acciones, enfrenta una larga sentencia, pero su verdadero destino es incierto. El hombre que manipuló a tantos, ahora está perdido en el sistema, donde sus sombras lo acompañarán para siempre. Vanessa, al ser desenmascarada como cómplice de Antonio, pierde todo. El bebé que fingía estar esperando, el control sobre mi padre y su propia libertad. Es arrestada por sus acciones, pero su frialdad y crueldad nunca desaparecen. Siempre será una sombra en la vida de Fiona. Mi padre, desenmascarado por sus elecciones, está consumido por la culpa y el arrepentimiento. Pero al final, trata de reconstruir la relación conmigo, aunque sabe que nunca podrá borrar el daño causado. Mi madre, después de revelar toda la verdad, desaparece de mi vida, eligiendo vivir en silencio y alejarse de sus errores. Sabe que nunca podrá redimirse, pero al menos me dio la oportunidad de ver la verdad.